Hola, bienvenidos a un video más de uñas para ti. En esta ocasión veremos los 10 errores más comunes que cometemos cuando vamos empezando a realizar uñas acrílicas postizas. Así que comenzamos. Pero antes, dale like y suscríbete. El primer error que tenemos es la mala preparación de la uña. Realizar una buena preparación no es tan difícil, pero al principio, cuando comenzamos a aprender y ya colocamos uñas a una clienta, nos da miedo lastimar y por esta razón cometemos un gran error, que es realizar una mala preparación. Así que para corregir este error, lo primero que tenemos que hacer es tomar mucha confianza. Ya con más confianza y animándonos a enfrentar el miedo de lastimar, vamos a empujar cutícula. Y no solo empujar, sino también con un ligero masaje vamos a ir levantando la cutícula. En esta ocasión mostraré cómo es que lo hago yo. Limpio muy bien mis herramientas y las desinfecto. Procedo a aplicar removedor de cutícula. Dejo reposar y empiezo a empujar y a levantar la cutícula. Limpio muy bien, removiendo el perigio que se encuentra abajo de la cutícula. Siempre hacerlo con mucho cuidado y con cuidado de no lastimar, pero tampoco con miedo, sino segura de ti misma para que hagas el procedimiento muy bien. Así que te recomiendo que cuidado a que no se vuelva a meter el perigio a lo que es en la zona de la cutícula. Siempre vas a limpiar hacia abajo para que salga todo. Posteriormente voy a marcar con un plumón toda la zona de la cutícula que se encuentra en la uña. Cuando limamos por miedo, no metemos bien la lima y esto es lo que nos va a suceder recién comenzamos. Vamos a empezar a limar solamente en donde nos da seguridad y no vamos a limar donde en realidad debemos de limar también para que no haya levantamientos. Necesitamos quitar todo el brillo de la cutícula y es aquí donde todavía nos sentimos cómodos. Estoy tan cerca de la cutícula como me siento cómodo. Quito el brillo de toda la superficie de la uña y aquí terminamos. Entonces, ¿qué pasa? Que toda esta zona que señalo no se limó y no se limpió muy bien. Entonces no estamos preparando adecuadamente. Quedarán restos que a simple vista no vemos, pero aquí con el plumón nos damos cuenta que no limamos tan cerca de la cutícula. Y esto provocará que cuando apliquemos acrílico y se encuentre en la fase de fijación, a las 24 horas se empezará a levantar el acrílico de nuestra clienta por este error. Así que para corregir este error nos quitamos el miedo de meternos en el área de cutícula y lo que haremos será ser cuidadosos y cautelosos con el cliente y hacerlo pero con mucho cuidado, estirando su piel para poder entrar en esa área y meter con mucho cuidado y lentamente la lima, limando en una sola dirección, limando todo el contorno de la uña. Recuerda siempre quitar el filo de las limas para hacer este paso. El segundo error que encontramos cuando somos principiantes es colocar el tip no adecuado para el tamaño de la uña. Muchas veces, como no tenemos la experiencia de trabajar con tips de plástico a la hora de elegir el tamaño, colocamos uno más pequeño al de la uña natural. Por ejemplo, aquí tenemos el tip y a la vista observamos que le queda a la uña, pero si lo llevamos hasta la esquina de la uña, observamos que queda un espacio. Así que te recomiendo que si tienes dudas de si es el tamaño indicado, realices esta técnica de recargarlo hasta la orilla y si no cubre toda la uña, entonces nos iremos con el siguiente tamaño. Así lo harás hasta que encuentres el tip adecuado que cubra toda la uña. El siguiente error que mencionaremos será colocar el tip de plástico torcido. En muchas ocasiones, por lo mismo que da miedo realizar o cometer un error, lo que hacemos es colocar los tips chuecos, mirando a la izquierda o a la derecha. Si nos llega a pasar esto, va a ser necesario quitarlo y volverlo a poner. Más adelante veremos cómo es quitarlo. El siguiente error que cometemos como principiantes es colocar el tip de plástico con burbujas a la hora de aplicarle la resina y pegarlo a la uña.
Si colocamos el tip de plástico con desprendimientos o con burbujas, hará que las uñas naturales tengan oportunidad de segregar grasa y continúe con el desprendimiento de las uñas postizas, y además dará oportunidad de que pueda entrar comida o sustancias que provoquen desprendimiento o hasta infecciones como hongos. Si el tip es con sonrisa, pega muy bien las puntas de la sonrisa. Si nos llegan a quedar burbujas, hay que quitarlo. También si llegamos a cortar el tip al tamaño no deseado, hay que quitarlo y poner otro tip. Estos son errores de principiantes, pero al final son errores que se van a ir quitando con el tiempo. Lo importante aquí es corregirlo siempre. El quinto error es tocar la uña natural y no sacudir con el cepillo o bledo. Es muy importante recordar a cada momento el sacudir y quitar el polvo con el bledo o algún cepillo. Empezar a tener la idea de que si se toca contaminaremos la uña natural y comenzarán a haber desprendimientos con el paso del tiempo. El sexto error va a ser limar la uña de la clienta al desvanecer pestaña del tip de plástico. Al principio, cuando somos principiantes, debemos tener mucho cuidado de no limar de más la uña de la clienta, ya que podemos llegar a lastimarla de una manera que le duela toda la semana. Es por eso que hay que limar solo la primera capa de la uña natural, pero muchas veces lo hacemos sin darnos cuenta, sobre todo al limar la uña al desvanecer la pestaña del tip de plástico. Así que siempre hay que poner mucha atención en donde limamos. Es importante desvanecer bien la pestaña para que no se note la separación, siempre hacerlo de una manera que la lima no toque la uña de la clienta. El séptimo error es limar de más el tip de plástico o las uñas acrílicas. Es muy común como principiantes limar de más las esquinas del tip. Recuerda siempre que la uña postiza tenga que ser del mismo tamaño de la uña natural, ni más grande ni más chica. Si llegáramos a limar de más, como en este caso, tendríamos que retirar la uña y volver a ponerla. Es por eso que te recomiendo que al principio, cuando pongas uñas, distraerte lo menos posible para que te concentres en la aplicación. No cometas tantos errores, los cuales son muy comunes al principio. Así que no pasa nada si los cometes, pero siempre corregir es lo que más importante que puedes hacer. Aquí te muestro cómo quitar el tip. Lo primero que haremos es tomar una toallita o algún algodón y lo humedecemos con acetona pura y empezaremos a frotar lo que es el tip. Frotaremos el tip de plástico hasta que se desvanezca. Recuerda que la acetona pura es muy corrosiva, así que va a comenzar a deshacer el plástico y a desprenderlo de la uña. Tallaremos hasta ver que se va suavizando el tip. Si es necesario, pondremos más acetona pura a la toallita hasta que se desprenda totalmente el tip. Procederemos a quitar el resto del plástico limando suavemente la uña y aplicamos Bond nuevamente para pegar el próximo tip. Si llegáramos a limar de más cuando ya tenemos las uñas acrílicas, lo que vamos a hacer es corregir poniendo acrílico en ese espacio donde limamos de más. El octavo error que veremos será aplicar primer en toda la uña natural incorrectamente. Si no llegamos a aplicar primer en toda la cama de la uña, puede haber desprendimientos y levantamientos del acrílico con el tiempo, así que observa bien que se haya aplicado primer en toda la uña de la clienta, desde la punta hasta la cutícula, sin tocar piel. El error número 9 será tomar la perla de acrílico muy seco. Tomar la perla de acrílico muy seca es otro de los errores que se llega a cometer al principio, y esto pasa por el miedo de no saber controlar la perla. Es por eso que en mis videos anteriores recomiendo una práctica previa al realizar uñas acrílicas, y esto es para tomar más seguridad al trabajar. Si se llega a tomar y aplicar una perla seca, lo que pasará es que se encapsulará el acrílico en polvo,
lo que llamamos uñas azucaradas, y otra y peor consecuencia será que se nos harán bordes muy grandes y difíciles de limar, perdiendo el control del acrílico. También lo que llegamos a hacer como error es aplicar esas perlas gruesas y secas muy cerca de lo que es la cutícula y no sellamos bien esa zona, y lo único que va a pasar es empezar a tener levantamientos. Se puede corregir limando, pero la verdad es muy difícil limar esa zona cuando ya está muy gruesa, porque podemos llegar a lastimar a la clienta llegando a la cutícula con la lima. El error número 10 y último será tomar la perla de acrílico muy húmeda. Tomar la perla muy húmeda es uno de los errores que nos suele pasar como principiantes. Los podemos corregir con una correcta humedad en el pincel y además darle tiempo de respirar a la perla antes de colocarla en la uña, a lo que le llamamos dejar polimerizar la perla. Dejar polimerizar la perla nos ayudará a tener control en la aplicación de acrílico. Si la aplicamos muy húmeda, lo único que pasará es que empezaremos a encapsular la piel de la clienta, y esto es un error que es muy difícil de corregir. Así que sí te recomiendo que antes de aplicar uñas practiques en las plantillas. Estos son los errores más comunes que cometemos como principiantes. Es normal cometer errores, ya que apenas estamos aprendiendo. Lo importante es corregirlos y aprender de estos errores. Poner más atención a ellos para que cada vez sea más fácil la aplicación que realizamos. Y lo más recomendable es practicar mucho. Practicar contigo mismo o practicar con alguna amiga. Y posteriormente empezar a hacer aplicaciones a clientes. Espero te haya gustado este video, dale like y suscríbete para que te lleguen nuestras notificaciones. Nos vemos en el próximo curso. Bye.